Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 16. Capítulo 16. El dolor y el héroe testarudo. Capítulo 16. El dolor y el héroe testarudo. El mundo, para Gaara, se había reducido a un espacio de 4 paredes, un techo y un suelo. Tras la aterradora revelación inicial en la oscuridad, lo habían trasladado. La nueva celda no era negra, sino de un blanco puro, estéril e impecable. No había esquinas. Las paredes se curvaban suavemente hacia el suelo y el techo. Un único panel de luz empotrado en la parte superior brillaba con una luz suave y constante que no era ni de día ni de noche. Era el color de la nada. Yacía sobre un sencillo y duro jergón, con el cuerpo vestido con un sencillo uniforme gris. Las pesadas ataduras que suprimían su don habían desaparecido, pero sabía que no era menos prisionero. Podía sentirlo. El silencio sepulcral que antes conectaba con la arena era una herida constante y profunda en su alma. Se sentía desnudo, vacío, un fantasma acechando un cuerpo que ya no era realmente suyo. Nuevas sensaciones lo atormentaban. Sentía un dolor sordo y palpitante en el costado, donde Aizawa le había dado la patada. Un dolor más agudo y persistente latía tras sus ojos, una cefalea derivada del trauma y la repentina pérdida de su poder. Tenía un pequeño corte cosido en la frente, donde se había golpeado contra el suelo tras ser lanzado desde el cielo por Olmigt. Estos dolores físicos eran una novedad, indeseables, pero comprensibles. Pero había otro dolor. Sentía una presión extraña y pesada en lo profundo del pecho. No era física, no como las otras heridas. Era una pena profunda y profunda, un sentimiento tan vasto y desconocido que no tenía nombre para él. Era el dolor de su identidad rota, el dolor de su fragilidad confirmada y el peso agonizante y aplastante de su propia soledad, ahora más evidente que nunca. Había estado solo toda su vida, pero solo ahora, despojado de su poder y encerrado en ese vacío blanco y silencioso, comprendía realmente cómo se sentía esa soledad. El sonido fue tan repentino y fuerte en el silencio absoluto que lo hizo estremecer. Un pesado ruido metálico, seguido del siseo de una cerradura neumática. Una sección de la pared lisa se abrió, revelando un pasillo más allá. 2 figuras estaban allí. Una era el detective con la gabardina que recordaba vagamente del incidente. El otro era un hombre al que nunca había visto. Era increíblemente delgado, un esqueleto andante con ojos hundidos y ensombrecidos y un cabello rubio y alborotado que parecía demasiado grande para su cráneo. Parecía frágil, como si una brisa fuerte pudiera derribarlo. El detective permaneció junto a la puerta mientras el hombre esquelético entraba lentamente en la celda, con sus pasos resonando suavemente. Sacó un sencillo taburete de metal de un hueco en la pared y se sentó a pocos metros del jergón de Gaara. No parecía intimidante. Parecía cansado. Durante un largo instante, el hombre permaneció allí sentado, observándolo con esos ojos azules profundamente ensombrecidos. No había miedo en ellos. Ni asco. Solo una profunda y cansada tristeza. Me llamo Yaji Toshinori, dijo el hombre con voz tranquila y un poco ronca. Soy profesor en la preparatoria UA. Gaara no dijo nada. Simplemente observó, con sus ojos verde azulado fríos y cautelosos. La mirada de Toshinori se desvió hacia la pequeña venda limpia en la frente de Gaara. Me enteré de lo que pasó. De todo, dijo en voz baja. Los médicos dijeron que te atendieron por tus heridas. ¿Cómo te sientes? Era una pregunta simple y común. Pero para Gaara, un chico al que nunca le habían preguntado sobre sus sentimientos, era un concepto desconocido. Pensó en los dolores de su cuerpo. El dolor de cabeza, el costado. Luego pensó en el enorme y aplastante peso que sentía en el pecho. Su voz, cuando finalmente habló, era seca y áspera. El dolor de cabeza, dijo, con la mirada perdida, distante, no es nada comparado con el dolor del pecho. Las palabras flotaron en el aire estéril de la celda. A Toshinori se le cortó la respiración. Era la sinceridad más desgarradora que jamás había oído. No era un villano. Era un niño en agonía. ¿Por qué? Preguntó Toshinori, con voz aún más suave, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué estabas con ellos, jovencito? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Gaara guardó silencio un buen rato, procesando la pregunta. ¿Por qué? Nadie le había preguntado nunca por qué. Solo le habían dicho lo que era. Un monstruo. Un peligro. Una herramienta. Miró a ese hombre extraño y esquelético y, por razones que no comprendía, le dijo la verdad simple y sin adornos. No huyeron, dijo.
Toshinori esperó, dejando que el silencio prolongara la historia. Toda mi vida, la gente ha tenido miedo, continuó Gaara, con una voz monótona y susurrante. Mi poder, los mantiene alejados. Lo mantiene todo alejado. Se tocó el pecho inconscientemente. El hombre de las manos, Shigaraki. No huyó. No me miró con miedo. Hizo una pausa. Me miró y vio una herramienta. Una herramienta es mejor que un monstruo. Toshinori sintió una punzada en el pecho tan aguda que fue como un golpe físico. La existencia de este chico había estado tan desprovista de aceptación que ser tratado como un objeto y utilizado para el mal era un paso más allá de lo que conocía. ¿Querías lastimar a mis estudiantes? Preguntó Toshinori con la voz cargada de emoción. Gaara frunció el ceño ligeramente, como si intentara recordar la sensación. Me hirieron, dijo lentamente, con el recuerdo de su propia sangre destellado en su mente. Así que me lastimé. Eso es lo que pasa cuando te atacan. Te defiendes. Eliminas la amenaza. Su mirada finalmente se encontró con la de Toshinori. ¿No fue eso lo que me hiciste? La pregunta no era una acusación. Era una indagación genuina de una mente que veía el mundo en términos brutales y simples. Toshinori no tenía respuesta para eso. En esencia, él había hecho lo mismo, solo que a mayor escala, bajo la bandera del heroísmo. Lo vio todo entonces. Un niño nacido con un poder defensivo aterrador que había construido una prisión perfecta alrededor de su corazón. Una vida de aislamiento absoluto. Una súplica desesperada y silenciosa de conexión que lo había llevado a las únicas personas que no huirían. Una liga de villanos que solo lo veían como un arma. Toshinori se levantó, con el corazón apesadumbrado por una terrible responsabilidad. Gracias por hablar conmigo, dijo. Salió de la celda y la pesada puerta se cerró con un siseo, sumergiendo a Gaara de nuevo en su mundo blanco y silencioso. En el pasillo, el detective Tsukauchi esperaba con expresión sombría. ¿Y bien? Toshinori Yagi se apoyó en la pared, dejando escapar un profundo suspiro de cansancio. Ese chico, dijo, con la voz temblorosa, mezcla de tristeza y una nueva y férrea determinación. No es un villano. Es víctima de su propio poder. Un niño que nunca ha tenido a nadie que lo guiara, que le mostrara otro camino. Toshinori, sé realista, dijo Tsukauchi con voz firme pero con amabilidad. Casi mata a Izawa. Enterró vivos a media docena de sus compañeros. Su poder destruyó una instalación de vanguardia. Es una amenaza de clase S. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes lo encerrará en el agujero más profundo y oscuro del Tártaro y tirará la llave. Se acabó. No, dijo Toshinori, irguiéndose. Su cuerpo esquelético pareció adquirir una fuerza nueva e inquebrantable. No, no lo es. Porque si lo hacemos, solo le daremos la razón. Demostraremos que el mundo solo sabe temerle y encerrarlo en la oscuridad. Somos héroes, Naomasa. Salvamos a la gente. Y eso incluye salvarlos de sí mismos. Tsukauchi miró a su amigo, viendo cómo el familiar y tenaz fuego se encendía en sus ojos hundidos. ¿Qué propones? Sabes que la comisión jamás aceptará la rehabilitación en un caso tan extremo. Entonces no les daré otra opción, resonó la verdadera voz de Olmigt en el cuerpo del moribundo. Miró al detective con una determinación casi temeraria. Creo que hay una posibilidad. Puede salvarse. Quiero transferirlo a la academia o a... Quiero guiarlo por el buen camino. Tsukauchi lo miró fijamente, completamente atónito. ¿No hablarás en serio? ¿A la UA? ¿Como estudiante? Después de lo que hizo, los padres armarían un alboroto. Los medios nos crucificarían. Es imposible. Imposible es una palabra que a los villanos les gusta usar, replicó Toshinori, con un destello de su antigua pasión heroica en la voz. Por favor, Naomasa. Te lo pido como amigo. Investiga su pasado. Encuentra todo lo que puedas saber sobre su origen. Estoy decidido a hacerlo. Se lo propondré al director Nezu. Asumiré total y absolutamente la responsabilidad por él. Puso una mano sobre el hombro de su amigo. Lo guiaré hacia la luz. El detective dejó escapar un largo suspiro de cansancio, pasándose una mano por el pelo. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía Toshinori antes de ir a luchar contra All for One. Un idealismo imposible y obstinado que podía salvar al mundo o matar a todos. Veré qué encuentro, cedió finalmente Tsukauchi, con un fuerte presentimiento. Pero creo que estás cometiendo un terrible error, Toshinori. De vuelta en la silenciosa habitación blanca, Gaara yacía en su camastro. La puerta estaba cerrada. El hombre esquelético se había ido.
Estaba solo de nuevo. Pero algo era diferente. La presión pesada y dolorosa en su pecho seguía ahí, pero había cambiado ligeramente. La conversación se repetía en su mente. El hombre no le había temido. No lo había mirado con asco. No había intentado usarlo. Simplemente le había preguntado cómo se sentía. Le había preguntado por qué. Gaara, inconscientemente, se llevó una mano al pecho, sintiendo el latido lento y constante de su propio corazón. Una pregunta nueva y desconocida comenzó a formarse en la quietud de su mente, una pequeña chispa en la vasta y solitaria oscuridad. ¿Por qué? Pensó. ¿Por qué? Preguntó. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. El peso de una llave. Capítulo 17. El peso de una llave. Había pasado un día entero. 24 horas en el mundo silencioso, uniforme y blanco que era la celda de Gaara. Para él, había sido una eternidad. El tiempo, sin el sol ni la luna ni los sutiles cambios de la ciudad que marcaran su paso, se volvió denso y estancado. Estaba a la deriva, solo con la cacofonía de sus propios pensamientos. Una experiencia nueva y profundamente incómoda. El latido en su cabeza se había calmado, pero el extraño y pesado dolor en su pecho persistía, una presión constante y fantasmal. Estaba recorriendo con la mirada la tenue y casi invisible costura de la puerta cuando, por segunda vez, el silencio se rompió con el pesado ruido metálico y el siseo de la cerradura. La pared se abrió. El detective Tsukauchi permanecía allí, con una expresión tan profesional e indescifrable como siempre. A su lado estaba el hombre esquelético de ayer, Yaji Toshinori. Esta vez, sin embargo, su energía era diferente. No era la cautelosa curiosidad de un interrogatorio. Era la deliberada gravedad de una proposición. Gaara, comenzó el detective con voz formal. Se ha tomado una decisión sobre tu situación inmediata. A la espera de una investigación completa y continua por parte de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, serás transferido de esta instalación a la custodia provisional de la preparatoria UA. Gaara simplemente se quedó mirando, las palabras lo invadieron sin un significado inmediato. ¿Custodia de UA? Parecía una jaula más. Toshinori entró en la habitación y despidió al detective con un leve asentimiento. La puerta se cerró con un siseo tras él. Retiró el taburete metálico de la pared y se sentó frente a Gaara. Sus ojos, profundamente ensombrecidos, reflejaban una sinceridad poderosa y resuelta. Lo que el detective quiere decir, joven, dijo Toshinori con suavidad, es que queremos ofrecerte una opción. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. He hablado con mis colegas. Nos gustaría ofrecerte una plaza en la Academia UA. No como prisionero, sino como estudiante, bajo estricta supervisión. Una oportunidad para aprender, para comprender tu poder y para encontrar un camino diferente. La primera reacción de Gaara fue un silencio profundo y vacío. Miró a este hombre, a la oferta imposible que flotaba en el aire, y no sintió nada más que una profunda y discordante disonancia. Una escuela para héroes. Un lugar de sonrisas brillantes y fuerza celebrada. Un lugar para los aceptados. No creo, dijo Gaara lentamente, con voz ronca, tener derecho a algo así. Se miró las manos, casi esperando verlas manchadas de sangre y polvo. Las cosas que hice, la gente a la que lastimé, fuiste una herramienta en manos de villanos, replicó Toshinori con suavidad. Una herramienta no es responsable de las acciones de quien la usa. No soy un héroe, declaró Gaara, un hecho simple e irrefutable. No sé si ese es mi lugar. Toshinori estudió el rostro del chico, percibiendo la profunda y arraigada creencia de que era algo monstruoso, algo que merecía ser encerrado. Sabía que unas simples palabras no bastarían para romper una vida de soledad endurecida. Necesitaba demostrárselo. ¿Me ves, y ves a un hombre débil y esquelético?, comenzó Toshinori, con una voz más grave. Y estoy seguro de que me has visto en televisión. El símbolo de la paz. Olmigt. Suspiró. ¿Crees que eres un monstruo porque posees un poder enorme y terrible? ¿Crees que los héroes son diferentes, que estamos hechos de algo completamente distinto? Negó con la cabeza. Te equivocas. Respiró hondo. Observa con atención. El vapor comenzó a emanar del cuerpo de Toshinori. Con un rugido de músculos y crujidos en las articulaciones, su frágil figura comenzó a expandirse. Sus extremidades se engrosaron, su torso se hinchó, su estatura se disparó. En 5 segundos, el hombre esquelético desapareció, y en su lugar se alzó la colosal e icónica figura de Olmigt, con una presencia tan inmensa que parecía absorber todo el aire de la pequeña habitación blanca.
Su característica sonrisa se dibujaba en su rostro, y sus brillantes ojos azules brillaban con una luz heroica. Los ojos de Gaara se abrieron de par en par, pero no había sorpresa en su rostro. Solo una observación tranquila e intensa. Entonces, con la misma rapidez, el héroe se desinfló. El proceso fue aún más doloroso de ver a la inversa. El vapor silbó, y la imponente figura pareció desplomarse sobre sí misma, dejando atrás la figura demacrada y tosiendo de Toshinori Yaji, con una mano apretada contra el pecho. Esta es mi verdadera forma, dijo Toshinori con voz tensa. El poderoso todopoderoso es una máscara que apenas puedo usar unas horas al día. Todos tenemos nuestra fuerza, dijo, señalando hacia dónde había estado el héroe. Y todos tenemos nuestra debilidad. Se tocó el pecho demacrado. No eres un monstruo, joven Gaara. Eres un chico con un don poderoso que ha sido profundamente herido. En eso, no somos tan diferentes. Este acto de profunda vulnerabilidad, compartir un secreto que podría destrozar la esperanza del mundo, fue un argumento más poderoso que cualquier discurso. Fue una muestra de confianza. Fue el primer regalo verdadero que Gaara había recibido. Miró al hombre, el dolor y la sinceridad en sus ojos ensombrecidos, y por primera vez, sintió que una decisión era suya. Lo intentaré, susurró. Una sonrisa brillante y genuina iluminó el rostro cansado de Toshinori. Era más radiante que cualquiera de las sonrisas televisadas de All Might. Excelente. Hizo una pausa, con una mirada de curiosidad en el rostro. Por cierto, no pareces sorprendido por mi transformación. A la mayoría de la gente le sorprende. La mirada de Gaara fue directa. Tus ojos son los mismos, dijo simplemente. La forma de tu cuerpo cambia, pero los ojos no. Los he visto muchas veces en la televisión. Luego apartó la mirada, con un destello de un recuerdo oscuro cruzando su rostro. He visto a gente cambiar de forma antes. Viven en las sombras. Vieron mi poder cuando era más joven, intentaron usarme, muchas veces. La sonrisa de Toshinori se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. Era peor de lo que pensaba. La liga no era la primera en verlo como un idiota. ¿Y qué hay de tus padres, jovencito? Preguntó con dulzura. La expresión de Gaara se volvió vacía. No sé nada de ellos. Extendió la mano y tocó un sencillo cordón de cuero alrededor de su cuello, del que colgaba una pequeña piedra lisa color arena. Era lo único que llevaba además de su uniforme. Esto es todo lo que tengo. Una férrea determinación protectora se solidificó en el corazón de Toshinori. Entonces no puedes regresar a donde vivías antes, declaró con voz firme. No permitiré que esos villanos, ni ningún otro de las sombras, vuelvan a tener acceso a ti. Se puso de pie. He tomado algunas medidas. ¿Por qué? Preguntó Gaara con sinceridad. ¿Por qué te esfuerzas tanto por mí? Toshinori lo miró, sus ojos azules brillaban con una convicción inquebrantable. Porque ayer, en esa celda, tomé una decisión, dijo. No permitiré que vuelvas a recorrer el camino de la oscuridad. Esa es mi responsabilidad ahora. Una hora después, Gaara se encontraba en un pasillo tranquilo y bien iluminado, frente a la puerta de un apartamento. El aire olía a lino limpio y pintura fresca. Ya no llevaba su uniforme gris, sino unos sencillos pantalones oscuros nuevos y una camisa blanca lisa. Junto a él y Toshinori estaba otro héroe profesional, un hombre alto y delgado, impecablemente vestido con un traje vaquero de cuello alto y el cabello rubio perfectamente peinado. Era el héroe de la fibra, el mejor geanista. ¿Estás seguro de esto, All Might? Preguntó Geanist con voz grave y suave, mientras examinaba críticamente a Gaara. La estructura del carácter de este chico está, profundamente desgastada. Remendarla será una tarea monumental. Un solo hilo suelto podría desbaratarlo todo. Cada hilo merece la oportunidad de integrarse en el entramado de la sociedad, Geanist respondió Toshinori con tono cálido pero firme. Tengo fe. Y agradezco que hayas aceptado estar presente. Geanist hizo una leve reverencia formal. Según las instrucciones de la comisión. Estaré atento. Toshinori se giró hacia Gaara y le ofreció una sencilla llave plateada. Esto es para ti, dijo. Gaara miró la llave fijamente, luego extendió la mano lentamente y la tomó. El metal estaba frío y sólido en su palma. Era la primera vez que poseía algo así. Este será tu hogar por ahora, explicó Toshinori. Está cerca de la academia. No estás prisionera aquí. Pero no puedes irte sin escolta. Hablaremos más mañana. Los dos héroes se dieron la vuelta y se marcharon. Gaara oyó sus pasos desvanecerse por el pasillo, sumiéndolo en un profundo y desconcertante silencio.
Estaba solo. Pero esta era una nueva clase de soledad. Miró la llave, luego la puerta. Tras dudarlo un momento, la insertó en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio. Empujó la puerta y entró. El apartamento era pequeño, sencillo y limpio. Estaba completamente amueblado con una cama, un pequeño sofá, una mesa y una pequeña cocina. Era más de lo que había tenido en su vida. Caminó lentamente por el espacio, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo de madera pulida. Pasó una mano por la superficie lisa y pintada de una pared. Se sentó en el borde del sofá, sintiendo la suave textura de la tela. Caminó hacia el gran ventanal. No daba a un desolado e industrial en ruinas, sino a una calle normal de la ciudad. Pasaban coches. La gente caminaba por la acera, con los rostros iluminados por el cálido resplandor del sol poniente. Era el mundo que solo había visto desde la distancia, y ahora, estaba justo al otro lado de su ventana. No estaba en una ruina abandonada. No estaba en el escondite de un villano. No estaba en una jaula blanca y estéril. Estaba en un hogar. No sabía qué sentir. No había alegría, ni alivio, ni felicidad. Solo una incertidumbre profunda, vasta y abrumadora. Sacó la llave del bolsillo y la miró. Los últimos rayos de sol se reflejaban en sus bordes plateados. Era un objeto sencillo. Pero lo sentía increíblemente pesado en su mano. Era la llave de una nueva jaula, con barrotes más suaves y vista al sol. Y por primera vez en su vida, era él quien tenía la llave. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. La oferta y el uniforme capítulo 18. La oferta y el uniforme. La primera mañana fue la más extraña. Gaara no despertó con el blanco opresivo e impecable de la celda de contención, ni con la familiaridad áspera y decadente de su antiguo apartamento. Despertó con el suave patrón rayado de la luz del sol filtrándose por las persianas de una ventana, pintando la pared opuesta con barras de oro pálido. El colchón debajo de él era suave, una sensación extraña para un cuerpo acostumbrado a suelos duros y palés delgados. Durante un largo rato, simplemente permaneció allí tendido, escuchando. El silencio allí era diferente. No era el silencio absoluto y sepulcral de su prisión, ni el silencio solitario y ventoso de su vida anterior. Era un silencio lleno de los sonidos mundanos y distantes de un mundo que despertaba. El zumbido sordo del tráfico en la calle de abajo. El débil y alegre canto de un pájaro cercano. El traqueteo distante y rítmico de un tren sobre las vías. Estos eran los sonidos de la vida, una vida de la que solo había sido espectador. Se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos tocaron la superficie fresca y lisa del suelo de madera. El apartamento era pequeño, pero para él, lo sentía vasto y desconcertantemente abierto. Lo recorrió en toda su longitud, con movimientos silenciosos y cautelosos, como un lobo que tantea los límites de un territorio nuevo e incierto. Pasó los dedos por la pared. La pintura se sentía suave y fresca al tacto. Miró la pequeña cocina vacía, el sencillo sofá, la puerta cerrada. Sentía el familiar y corrosivo vacío en su interior, el lugar donde una vez residió su conexión con la arena. La sensación de indefensión era una fiebre constante y leve en su alma. Pero allí, en este espacio tranquilo y soleado, no había ninguna amenaza inmediata. La ausencia de peligro era, a su manera, más desconcertante que cualquier ataque. No sabía cómo vivir en paz. Un golpe suave y vacilante en la puerta del apartamento lo hizo congelar, cada músculo de su cuerpo se puso rígido. No tenía visitas. Nunca había tenido una visita que llamara. Su experiencia se limitaba a ver puertas derribadas o a que los funcionarios anunciaran su presencia. Permaneció inmóvil en el centro de la habitación cuando volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. Tras un largo instante, oyó el suave clic de una llave en la cerradura y la puerta se abrió. Era el hombre esquelético, Yaji Toshinori. No vestía un traje de profesor ni un disfraz de héroe, sino ropa sencilla de civil. Una camiseta sencilla que le quedaba suelta sobre su cuerpo demacrado y unos pantalones cargo. Sostenía una sencilla bolsa de papel en una mano y una caja de cartón en la otra, esbozando una leve sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos ensombrecidos. Buenos días, joven Gaara, dijo con voz suave. Espero no haberte despertado. Pensé que tendrías hambre. Entró y colocó los artículos en la pequeña encimera de la cocina. Gaara no se movió. Simplemente observó, mientras su mente luchaba por procesar la absoluta e inaudita normalidad de la situación. Toshinori sacó 2 pasteles calientes de la bolsa y los colocó en platos. Sirvió jugo en 2 vasos. Era un ritual incómodo y silencioso.
Un acto doméstico realizado en un espacio impregnado por los fantasmas del trauma y la violencia. Toshinori se sentó a la mesa pequeña y empezó a comer, sin presionar a Gaara, sin siquiera mirarlo directamente, simplemente creando un espacio de silenciosa invitación. Tras un minuto entero de tenso silencio, impulsado por una extraña mezcla de sospecha y un vacío persistente en el estómago, Gaara se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a él. Cogió un pastelito con vacilación. Estaba caliente. El sabor del pan dulce fue otra sensación nueva y sorprendente. Comieron en silencio. Era la primera comida que Gaara compartía con otra persona sin que fuera el preludio de una negociación ni una amenaza. Era simplemente, una comida. Cuando terminaron, Toshinori empujó la caja de cartón sobre la mesa. «Les traje algo más», dijo. Gaara miró la caja y luego al hombre, con una expresión de cautelosa neutralidad. Abrió lentamente las solapas. Dentro, doblado con perfecta precisión militar, había un conjunto de ropa. Levantó la prenda superior. Era un blazer gris oscuro, de tela gruesa y de una calidad que nunca antes había probado. En el bolsillo del pecho había un pequeño escudo con intrincadas puntadas. Las letras huya entrelazadas. Debajo había una impecable camisa blanca de botones, un pantalón verde oscuro y un uniforme deportivo azul, rojo y blanco, cuidadosamente doblado. «A partir de hoy, este será tu uniforme», explicó Toshinori con suavidad. «Todos los estudiantes de la UA están obligados a usarlo». Vio un destello de confusión y aprensión en los ojos de Gaara y añadió. «En cuanto al disfraz de héroe, dejémoslo para más adelante. Es mucho más importante que te sientas parte del grupo, antes de siquiera pensar en convertirte en un símbolo. Pertenecer». La palabra era un país extranjero que Gaara solo había visto en un mapa. «Por favor», Toshinori señaló la caja. «Pruébatelo». Moviéndose con una rigidez lenta y deliberada, Gaara llevó la ropa a la pequeña habitación. Vestirse fue una experiencia extraña e inconexa. La tela de la camisa le resultaba suave al tacto. Los pantalones se sentían estructurados, formales. Dejó el blazer para el final. Lo sostuvo en sus manos un largo instante. Su peso era mucho mayor de lo que debería. Contempló el escudo, el símbolo de la misma institución que sus supuestos aliados habían intentado destruir, el símbolo de los héroes que lo habían herido y enjaulado. Se metió los brazos en las mangas y se la puso. Le quedaba perfecta. Se giró y se vio reflejado en el oscuro espejo de la ventana del dormitorio. El chico que lo miraba fijamente era un extraño. No veía a un estudiante. No veía a un héroe en formación. Vio a un monstruo vestido con una piel sagrada prestada. Vio a un fantasma rondando las ropas de los vivos. El uniforme no parecía suyo. Se sentía como una jaula de tela, su peso no sobre sus hombros, sino sobre su alma. Era un impostor, y la mentira de su presencia resultaba asfixiante. Regresó a la sala principal. Toshinori levantó la vista y su rostro cansado se suavizó con una sonrisa triste y empática. Vio la profunda incomodidad, la sensación de ser un extraño en su propia piel. «¿Cómo dormiste?», preguntó Toshinori, cambiando de tema a algo más sencillo. «No estoy acostumbrado a una cama de verdad», respondió Gaara con voz ronca y silenciosa. «Ya te acostumbrarás», dijo Toshinori, con una confianza que Gaara no compartía. Se puso de pie. Su alta figura parecía llenar la pequeña habitación. «Es hora de irnos». Gaara miró la puerta y luego volvió a su reflejo en la ventana. Era un niño de las sombras, ahora vestido con el uniforme del sol. Sintió el familiar y doloroso peso en el pecho, un dolor mucho más profundo que cualquier cicatriz. Por un momento, quiso negarse, refugiarse en el mundo simple y comprensible de su aislamiento. Pero recordó las palabras del hombre. Recordó el acto de confianza, la debilidad compartida. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo. «Intentaré». Asintió con una sola vacilación. Se detuvo en medio de su nuevo hogar, iluminado por el sol, con el uniforme de un mundo que solo lo había rechazado, y se preparó para entrar directamente en su corazón. La incertidumbre era una presencia física aterradora, pero por primera vez, era una sensación que no tenía que afrontar completamente solo. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. El paseo y los muros capítulo 19. El paseo y los muros. La transición fue tan impactante como entrar en otra dimensión. En un instante, Gaara estaba de pie en el tranquilo apartamento con el frágil y esquelético Toshinori Yaji. Al siguiente, una nube de vapor se había elevado y disipado, y él estaba de pie junto a la colosal y vibrante figura de Olmigt. El cambio no fue solo físico.
La atmósfera misma que lo rodeaba cambió. El aire cansado y triste fue reemplazado por un aura casi tangible de carisma y una confianza inquebrantable. ¿Listo, joven Gaara?, preguntó Olmig, con su voz ahora familiar y resonante de barítono. Hizo su señal característica de victoria, la V. Gaara, vestido con el ridículamente formal uniforme de la UA que aún se sentía como un disfraz en su piel, dio un único y breve asentimiento. Su caminata a la preparatoria UA fue toda una experiencia. En cuanto pusieron un pie en la calle, el mundo pareció detenerse y girar a su alrededor. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se apagaron. Los teléfonos se alzaron al instante, con las cámaras como 100 ojos fijos. Una oleada de gritos y susurros emocionados los siguió. Es Olmig. Está aquí de verdad. En persona. Olmig manejó la atención con una gracia natural y experta. Caminaba con paso seguro, ofreciendo una sonrisa radiante a un grupo de niños deslumbrados, un alegre saludo a un asalariado que hacía una profunda reverencia y un cordial buenos días, ciudadanos. Al mundo entero. Era un desfile ambulante, una fuente móvil de alegría pública. Gaara caminaba medio paso detrás de él, una sombra silenciosa e invisible bajo la luz cegadora del héroe. Nadie parecía notarlo. Sus ojos estaban fijos en el sol, ajenos a la pequeña y oscura luna que lo orbitaba. Y en esa sombra, Gaara observaba. Vio la genuina esperanza en los ojos de quienes miraban a su compañero. Recordó al hombre débil y tosiendo que había compartido su desayuno en un apartamento tranquilo, y vio a este gigante capaz de calmar a una multitud con una sola sonrisa. El público vio un símbolo de fuerza invencible. Gaara vio tanto el símbolo como al frágil hombre que se escondía tras él. Vio el inmenso esfuerzo que requería ser ese símbolo. Y un pensamiento nuevo y profundo comenzó a cristalizar en su mente. No es su poder lo que los hace amarlo, comprendió al ver a Olmig agradecer con ternura a una mujer que le había ofrecido una flor. Es esto. Esta calidez. La sensación que les da de que, mientras él esté aquí, todo estará bien. Pensó en la mano que le ofrecieron en una celda oscura y fría. Quizás esto, es lo que realmente significa ser un héroe. Llegaron a las puertas de la preparatoria UA, una estructura enorme e imponente que parecía más una fortaleza que una escuela. Se sentía extraño, intocable, un lugar que solo había visto como un objetivo. Ahora, cruzaba sus puertas. La sala de profesores era un caos de papeles y personalidades. Olmig lo condujo directamente a un escritorio donde estaba sentada una figura, casi completamente envuelta en vendas blancas. Solo se veían sus ojos oscuros y cansados y una mata de pelo negro. Era Shota Aizawa. Aizawa, muchacho. Exclamó Olmig alegremente. Me alegra verte, de pie. Los ojos cansados de Aizawa se alzaron, primero hacia Olmig, luego se deslizaron hacia el chico que permanecía en silencio con el uniforme de la UA. El agotamiento en su mirada se desvaneció, reemplazado al instante por una mirada dura, fría y afilada como un diamante. La atmósfera amistosa que los rodeaba se evaporó, reemplazada por una repentina y gélida tensión. Gaara podía sentir la mirada del hombre sobre él, un peso físico. Recordaba esos ojos. Recordaba su brillo rojo. Recordaba la sensación de ser privado de su poder. Olmig, la voz de Aizawa era baja y peligrosamente áspera, amortiguada por las vendas que le rodeaban el rostro. ¿Qué significa esto? Sus ojos, fijos en Gaara, estaban llenos de una furia hostil e incomprensible. Mientras el trío caminaba por los largos y soleados pasillos del edificio principal hacia la oficina del director, la puerta del aula de la clase 1 estaba entreabierta. Dentro, Izuku Midoriya escuchaba a medias la animada charla de sus compañeros sobre el próximo festival deportivo. Su mente seguía repasando los sucesos del USG. Miró hacia el pasillo y sus ojos captaron un destello de movimiento. Vio la inconfundible espalda ancha de Olmig, y, por una fracción de segundo, un destello del estudiante que caminaba a su lado. Solo vio un destello de su distintivo cabello rojo carmesí. Se le heló la sangre. Recordó al chico del callejón. El chico de la mirada muerta que había estado con el villano, Shigaraki. ¿Serai? Pensó, con el corazón latiéndole con fuerza. No. Es imposible. No podía ser él. Negó con la cabeza, intentando apartar la imagen inquietante, pero la semilla de la duda ansiosa ya estaba plantada. La oficina del director Ness era un espacio tranquilo y ordenado con una vista panorámica del campus. El pequeño director, de aspecto mamífero, los recibió con su habitual sonrisa alegre y enigmática y les sirvió té. Bueno, Olmig comenzó Nezu tras un sorbo.
Recibí una llamada fascinante de mi viejo amigo, el detective Tsukauchi. Parece que nos encontramos ante una situación muy particular. Olmig, ahora en su forma esquelética de Toshinori, asintió con tristeza. Empezó a explicarle todo lo que había aprendido de Gaara. Su vida de aislamiento absoluto, la manipulación de los villanos, su profunda incomprensión del mundo. Aizawa, que había permanecido en silencio junto a la puerta, finalmente habló, con una voz que destilaba un pragmatismo gélido. Entiendo tu sentimiento, Olmig. Pero mi responsabilidad no es con él. Es con los 19 estudiantes de mi clase que acaban de sobrevivir a un ataque traumático y casi fatal orquestado por él y sus cómplices. Giró la cabeza vendada, sus ojos oscuros fijos en Gaara con una intensidad desconcertante. Me estás pidiendo que invite una granada activa a mi aula y confíe en que no explotará. No voy a añadir un virus a mi clase. Mi deber es con ellos. La respuesta es no. La palabra quedó suspendida en el aire, fría y definitiva. Aizawa, por favor, suplicó Toshinori con voz seria. No es un virus, es una víctima. Un niño al que nunca se le ha mostrado la luz. Es nuestro deber como héroes, como educadores, brindársela. Dejarlo de lado ahora sería hacer lo mismo que lo empujó a la oscuridad en primer lugar. Mi trabajo es enseñarles a ser héroes, no mártires, replicó Aizawa. Y es imposible enseñar en un entorno donde mis alumnos se sienten amenazados por la persona que tienen a su lado. El daño psicológico por sí solo sería inmenso. Los dos hombres estaban en un punto muerto, un choque entre el idealismo puro y el realismo empedernido. Nezu los observaba a ambos, con sus ojos pequeños y brillantes brillando con una inteligencia indescifrable. Finalmente, Toshinori se puso de pie, su frágil cuerpo parecía rebosar de convicción. Entonces, déjame asumir el riesgo, dijo, con la voz llena de autoridad del símbolo de la paz. Asumo toda la responsabilidad por él. Seré su principal supervisor. Si alguna vez daña a un solo estudiante, si muestra la más mínima señal de volver a sus viejas costumbres, ese fracaso es mío y solo mío. Las consecuencias recaerán sobre mí. Miró a Aizawa. Sus ojos azules brillaban con una pasión casi desesperada. Por favor, Aizawa. Dale una oportunidad. Una oportunidad. Es todo lo que pido. Aizawa guardó silencio durante un largo y pesado instante. Era un hombre de lógica, y todo en esta situación gritaba que era un error ilógico, emocional y peligroso. Pero la convicción en la voz de Olmig, era la misma convicción que había salvado al mundo una y otra vez. Negar esa convicción se sentía, a su manera, como una traición a todo lo que representaban. Dejó escapar un largo y cansado suspiro, amortiguado por las vendas. Se pasó una mano por la cabeza vendada. Siempre has sido un sentimental, Olmig. Volvió la mirada hacia Gaara, quien había permanecido completamente silencioso e inmóvil durante todo el debate, una estatua silenciosa en el centro de la tormenta. Le daré el mínimo margen de confianza posible, dijo Aizawa con voz fría y cortante como el hielo. Pero debes saber esto. La primera vez que se pase de la raya, a la primera señal de inestabilidad, todo este experimento habrá terminado. ¿Entiendes? El alivio inundó el rostro de Toshinori. Gracias, Aizawa. No me agradezcas todavía, refunfuñó Aizawa. Se enderezó. La discusión terminó. Tengo una clase que dar. Caminó hacia la puerta y se detuvo, de espaldas a la habitación. Habló sin darse la vuelta. ¿Y bien? ¿Bien eso no? Vámonos. Las palabras iban dirigidas a Gaara. Levantó la vista, sobresaltado, de la espalda de Aizawa a los rostros de Toshinori y Nezu. Ambos le dedicaron pequeñas sonrisas de aliento. Tras un momento de vacilación, Gaara asintió con un gesto casi imperceptible. Se levantó y caminó hacia la puerta, siguiendo al hombre vendado que sería su nuevo maestro, dejando atrás a las dos figuras más poderosas de la UA. El primer muro, el más alto, había sido derribado. Pero sabía, con fría certeza, que aún quedaban muchos más por venir. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. El pasillo y el umbral capítulo 20. El pasillo y el umbral. Tras la partida de Gaara y Aizawa, un profundo silencio se apoderó de la oficina del director. La tensión del debate no se había disipado del todo. Flotaba en el aire como un regusto a té amargo. Yaji Toshinori se desplomó en una silla. El esfuerzo de la confrontación, tanto emocional como físico, había hecho mella en su frágil cuerpo. Parecía mayor y más cansado que hacía unos momentos. El director Nezu, siempre la calma en medio de cualquier tormenta, tomó un sorbo lento y pausado de su té.
Sus pequeños ojos negros estaban fijos en la puerta por la que acababa de desaparecer su estudiante más nuevo y volátil. Fue toda una apuesta, All Might, dijo Nezu, con un zumbido sereno y alegre que desmentía la gravedad de la situación. Has depositado gran parte de tu credibilidad personal, y la reputación de esta escuela, en la esperanzadora rehabilitación de ese chico. Toshinori dejó escapar un largo y cansado suspiro. La fe es la herramienta más esencial de un héroe, director. Sin ella, solo luchamos por un mundo que no creemos que pueda salvarse. Bajó la mirada hacia sus propias manos esqueléticas y luego volvió a la puerta. Además, ¿viste sus ojos? Es un niño que nunca ha sonreído. El dolor y el sufrimiento en él, es un vacío. Si nosotros, como héroes y educadores, no podemos tender una mano a alguien perdido en tanta oscuridad, entonces ¿cuál es nuestro verdadero propósito? En efecto, respondió Nezu, dejando su taza de té con un suave clic. Un brillo extraño y calculador se dibujó en sus ojos. Su presencia aquí no es solo una oportunidad para su propia salvación, All Might. Es una prueba. Una prueba para la capacidad de empatía de nuestros estudiantes. Una prueba para el rígido pragmatismo de Aizawa. Y una prueba para los principios sobre los que se fundó la UA. Dio otro sorbo. Su pequeño y peludo rostro era una máscara de inteligencia inescrutable. Será muy educativo observar el resultado. El pasillo era un río de luz. Los enormes ventanales que bordeaban un lado del pasillo inundaban el espacio con la brillante y optimista luz del sol de la tarde, iluminando millones de motas de polvo danzantes. Gaara caminaba unos pasos detrás de Aizawa. Sus pasos silenciosos se perdían ante la magnitud del edificio. Para Gaara, la experiencia fue profundamente extraña. Podía oír los sonidos apagados y distantes de un mundo del que nunca había formado parte, filtrándose a través de las gruesas puertas del aula. De una, el monótono zumbido de una clase de historia. De otra, una repentina y alegre carcajada estudiantil. Más abajo, el rítmico chirrido de zapatos en el suelo del gimnasio. Eran los sonidos de una vida normal, de una infancia que nunca tuvo. Era un fantasma caminando por el mundo de los vivos, invisible y fuera de lugar. El silencio entre él y el hombre vendado que lo guiaba era pesado y opresivo. No era el silencio vacío de su antiguo apartamento, ni el silencio tenso y observador del bar de los villanos. Era un silencio crítico. Podía sentir la mirada analítica de Aizawa sobre él, incluso sin que el hombre se girara. Lo estaban sopesando, midiendo y, sin duda, encontrando deficiencias. Casi habían llegado a su destino cuando Aizawa se detuvo bruscamente. La repentina interrupción de su ritmo constante fue desconcertante. Se quedó de pie en medio del pasillo vacío, de espaldas a Gaara. Los estudiantes a los que se unirá, comenzó Aizawa con voz baja, monótona y desapasionada, se están preparando para el Festival Deportivo de la UA. Es el evento televisado más grande del país. Es donde los aspirantes a héroes demuestran su valía al mundo y a las agencias que algún día podrían contratarlos. Empieza en 4 días. Finalmente se giró, su único ojo visible, oscuro y afilado, inmovilizando a Gaara. No has tenido entrenamiento formal. No tienes tiempo para aclimatarte ni para integrarte con tus compañeros. Pero participarás. No hay elección. Considéralo tu examen de admisión. Una prueba práctica, celebrada en el escenario más grande del mundo, para determinar si tienes derecho a estar aquí. El peso de la proclamación era inmenso, una expectativa imposible y aplastante. Pero Aizawa no había terminado. Se acercó lentamente, su mirada endureciéndose hasta convertirse en algo más frío y penetrante. Seré franco contigo, continuó, bajando aún más la voz. He entrenado a docenas de estudiantes héroes. He luchado y aprehendido a cientos de villanos a lo largo de mi carrera. Pero jamás, ni una sola vez, he golpeado a un oponente para que se desmoronara y empezara a gritar como un niño aterrorizado. Las palabras no fueron pronunciadas con ira. Fueron pronunciadas como una constatación de hechos, una evaluación clínica y brutal que impactó a Gaara más fuerte que cualquier golpe físico. Era la verdad de su propio fracaso patético y vergonzoso, dicha en voz alta por el hombre que lo había causado. Aizawa vio un destello de algo vergüenza, quizás, o el recuerdo del horror en los ojos vacíos del chico, pero insistió. Por eso, mis expectativas sobre ti están por los suelos. Mi confianza en ti es completamente nula. En lo que a mí respecta, aún no eres un estudiante. Eres un problema. Un problema volátil e impredecible que ahora, en contra de mi buen juicio, debo gestionar. Gaara se quedó allí, absorbiendo la avalancha verbal, con expresión inmutable. No se inmutó.
No apartó la mirada. No esperaba menos. El rechazo era el único lenguaje que el mundo le había hablado con coherencia. La honestidad fría y brutal de este hombre era, a su manera, más familiar y menos confusa que la desconcertante e inmerecida bondad de Olmigt. Era un lenguaje que entendía. Él hizo un único y brusco gesto de reconocimiento. Aizawa pareció casi desconcertado por la absoluta falta de reacción del chico. Había esperado miedo, ira o desafío. La aceptación silenciosa y estoica fue, en sí misma, profundamente inquietante. Lo miró fijamente un momento más, luego se dio la vuelta y reanudó su camino. Vamos. Se detuvieron frente a una puerta. Era enorme, mucho más grande que cualquier puerta normal, con los caracteres 1, pintados en letras rojas y negritas. Era una barrera literal y metafórica, el umbral definitivo entre su antigua vida y el comienzo de este experimento imposible. Aizawa apoyó la mano vendada en la puerta. Espera aquí, ordenó, con un tono inapelable. No te muevas de aquí. No hables hasta que yo te lo diga. Abrió la enorme puerta. Un rayo de luz brillante y el cálido y caótico sonido de las voces de sus alumnos, sus risas, sus discusiones, su vida inundaron el silencioso pasillo por un breve instante. Entonces, Aizawa entró y la puerta se cerró con un golpe seco y definitivo, sumiendo el pasillo de nuevo en el silencio. Gaara se quedó solo, de pie en el umbral. Contempló la fría e impasible superficie de la puerta, escuchando los sonidos apagados e incomprensibles del mundo al otro lado. No sentía miedo. No sentía esperanza. Solo había una profunda quietud hueca en su interior. Era un niño sin nada que defender ni nada que perder. Simplemente esperaba. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. El 21º estudiante capítulo 21. El 21º estudiante. El interior de la clase 1A era un hervidero de nerviosismo. El próximo festival deportivo estaba en la mente de todos, una oportunidad para finalmente demostrarle al mundo y a los héroes profesionales que algún día podrían ser sus mentores de qué pasta estaban hechos. El traumático recuerdo del ataque de la USG había quedado encubierto con una capa de ambición juvenil y espíritu competitivo. En el momento en que la enorme puerta del aula se abrió y el señor Aizawa entró, el silencio se apoderó de la sala. Su figura vendada, parecida a la de una momia, era un recordatorio crudo y constante de lo cerca que habían estado del desastre. El respeto que inspiraba era absoluto. Tranquilos, dijo con voz áspera y cansada. Observó los rostros de sus 19 alumnos. Antes de empezar la clase de hoy, tenemos una situación única. Un nuevo alumno se unirá a nosotros, con efecto inmediato. Una ola de susurros confusos recorrió la clase. ¿Un nuevo estudiante? ¿Ahora? ¿Después del ataque? Debe ser alguien que se transfirió y Aizawa los ignoró. Se giró hacia la puerta abierta. Pasen. El chico que cruzó el umbral era pequeño y silencioso. Vestía el uniforme. La chaqueta gris y los pantalones oscuros se ajustaban a su delgada figura casi a la perfección. A la espalda, llevaba una gran calabaza color arena que parecía insoportablemente pesada para su tamaño. Su rostro estaba pálido y carecía por completo de emoción, y sus ojos verde azulado, enmarcados por oscuras ojeras, contemplaban a la clase con una fría y distante vacuidad. Por un instante, solo hubo confusión. Y entonces, una oleada de reconocimiento escalofriante invadió a los estudiantes que habían estado en el corazón de la batalla. A Izuku Midoriya se le heló la sangre. La sospecha imposible y fugaz que había tenido en el pasillo era ahora una realidad aterradora e innegable. Era él. El chico del callejón. El que había estado con Shigaraki. Shoto Todoroki entrecerró los ojos, y todo su cuerpo se puso en guardia sutilmente. Lo reconoció al instante. Era la furiosa criatura cornuda de la zona de deslizamientos, la fuente del tsunami de arena que casi lo había arrollado. Y en medio de la sala, Katsuki Bakugo, quien había permanecido recostado en su silla con aburrida arrogancia, se enderezó lentamente. Sus ojos rojos se abrieron de par en par, primero con incredulidad, y luego, en una fracción de segundo, esa incredulidad se convirtió en rabia pura y sin adulterar. ¿Qué clase de broma de mierda es esta?, gritó, y su voz resonó en la silenciosa habitación. Se puso de pie de un salto, y su silla cayó al suelo con estrépito. Antes de que Aizawa pudiera reaccionar, Bakugo se movió. Saltó sobre su escritorio, con las palmas de las manos ya crujiendo con pequeñas explosiones de furia. ¿Qué hace aquí un villano bastardo como tú? Se abalanzó, con la mano derecha hacia atrás para un potente disparo a corta distancia, irradiando una intención asesina pura.
Los demás estudiantes gritaron conmocionados y alarmados. Gaara no se inmutó. No se movió. Simplemente observó la explosión que se acercaba con la mirada vacía. No tenía que hacer nada. Con un sonido como 1000 susurros, una gruesa y densa pared de arena surgió de la calabaza que llevaba a la espalda, formando un escudo sólido y cóncavo frente a él. La explosión de Bakugo la impactó con un estruendo ensordecedor, un destello de luz naranja brillante y humo. El escudo no se rompió. Ni siquiera se estremeció. Absorbió toda la explosión sin dejar rastro. Los ojos de Aizawa brillaron con un rojo furioso e infernal bajo sus vendas. Bakugo. Gruñó. En ese mismo instante, ocurrieron dos cosas. El escudo de arena frente a Gaara perdió su cohesión y se desmoronó en un montón de gravilla inerte a sus pies. Y el característico crujido de las explosiones en las palmas de Bakugo se apagó. Aizawa había borrado sus dones de una sola mirada magistral, con su arma de captura ya medio desenrollándose de su cuello como una cobra al ataque. Basta, ordenó, en una voz baja y peligrosa, amenazante que prometía terribles consecuencias. Bakugo se quedó jadeando, su rabia ahora agravada por la frustración de ser neutralizado tan fácilmente. Miró a Gaara, quien le devolvió la mirada con la misma inquietante serenidad de antes. El silencio fue roto por una voz distinta, una voz sensata y serena. Momo Yaoyorozu se levantó, con la mano levantada respetuosamente, aunque su rostro estaba pálido de profunda preocupación. Profesora Aizawa, dijo con voz temblorosa, pero firme. Con el debido respeto, debo objetar. Este individuo participó activamente en el ataque que los dejó a usted y a Tirten-sensei gravemente heridos. Su presencia en este aula, un espacio destinado a nuestra seguridad y aprendizaje, perjudica gravemente el bienestar psicológico de todos los estudiantes. Tenbya Ida se puso de pie de golpe, cortando el aire con el brazo con rígida precisión. Yaoyorozu tiene razón. Como representante de la clase, debo protestar. Su inclusión es una grave infracción de los protocolos de seguridad de la UA. ¿Cómo se supone que nos centraremos en nuestros estudios con un conocido villano entre nosotros? El dique de silencio se había roto. La sala estalló en una oleada de discusiones silenciosas y llenas de pánico. Los estudiantes se encontraban divididos entre el miedo, la ira y la confusión absoluta. Aizawa los dejó hablar un momento y luego levantó una mano vendada. Esto no es un debate, dijo, y su tono silenció al instante a la sala. La decisión la tomaron el director Nezu y Olmigt. Es definitiva. Observó sus rostros, con la mirada fija en los que más protestaban. Llévense bien con él o no. Me da igual. El tiempo lo juzgará. Mientras tanto, es su compañero de clase. Le hizo un gesto a Gaara para que se apartara. Ahora, ve y siéntate en el asiento vacío para que podamos, hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala. No había asientos vacíos. Todos los escritorios estaban ocupados. Dejó escapar un largo y cansado suspiro. Por supuesto. Quédate aquí. No te muevas. Se dio la vuelta y salió del aula, dejando a los 20 estudiantes, 19 héroes en formación y un ex-villano, solos en una sala llena de tensión. En cuanto la puerta se cerró, Bakugo volvió a atacar a Gaara. Se movió tan rápido que los demás apenas tuvieron tiempo de reaccionar, acortando la distancia y agarrando la pechera de la impecable chaqueta escolar de Gaara. Lo empujó contra la pizarra, con su cara a centímetros de la de Gaara. Escúchame, fanático de la arena, siseó, con un gruñido bajo y amenazante. No sé a qué juegas, ni en qué demonios están pensando los profesores. Pero te vas a quitar el uniforme. No te lo mereces. En respuesta a la amenaza física directa, la arena se movió. Esta vez no era un muro. Fluyó suave y silenciosamente de la boca de la calabaza, una corriente densa y firme que se interpuso entre los dos chicos, empujando suave pero inexorablemente a Bakugo hacia atrás, obligándolo a soltarse. No era un ataque. Era una barrera. Bakugo miró la arena y luego volvió a mirar el rostro impasible de Gaara. Una lenta, fea y emocionada sonrisa se extendió por sus labios. ¿Ah? ¿Quieres pelear después de todo, Sin un maestro aquí para salvarte. Por primera vez desde que entró en la habitación, Gaara habló. Su voz era tranquila, monótona y completamente desprovista de emoción, una extraña voz áspera y arenosa que transmitía una calma desconcertante. La arena me protege sin mi voluntad, declaró, mirando directamente a los ojos furiosos de Bakugo. No es que la esté usando intencionalmente ahora. La explicación simple y honesta fue tan extraña, tan ajena, que dejó atónita a toda la clase.
La sonrisa de Bakugo se desvaneció, reemplazada por una mirada de desprecio y confusión. ¿Qué clase de excusa cobarde es esa? Oye, Bakugo, hombre, vamos a tranquilizarnos, dijo Kirishima, interviniendo por fin. Puso una mano en el hombro de su amigo y levantó la otra en un gesto apaciguador hacia Gaara. Aizawa-sensei dijo que esperáramos, vamos, la puerta del aula se abrió de nuevo con un golpe sordo. Aizawa estaba allí, sujetando sin esfuerzo un escritorio y una silla bajo el brazo. Observó la escena. Bakugo y Gaara separados por un suave río de arena, Kirishima haciendo de pacificador, el resto de la clase observando con la respiración contenida. No dijo nada. Simplemente lo fulminó con la mirada, y bajo el peso de esa mirada silenciosa y amenazante, la arena se replegó lentamente en su calabaza, y Bakugo soltó un último y frustrado TCH. Antes de volver a su asiento pisando fuerte. Aizawa colocó el nuevo escritorio en un espacio vacío al fondo de la habitación, el sonido de sus patas raspando el suelo era antinaturalmente fuerte en el tenso silencio. El conflicto no se había resuelto. Solo se había pausado. Y Gaara, el 21º estudiante, era ahora una isla, completamente solo en un mar de 19 rostros hostiles y temerosos. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Susurros en la luz capítulo 22. Susurros en la luz. La última campanada del día no trajo su habitual cacofonía de alivio. Fue un sonido agudo y estridente que apenas rompió la densa y sofocante tensión que había llenado el aula 1A durante la última hora de clase. La conferencia sobre la ética del héroe moderno había sido una experiencia surrealista. Las palabras flotaban sin sentido en una clase de estudiantes que no escuchaban. Todos, cada uno de ellos, eran aguda y dolorosamente conscientes de la figura silenciosa e inmóvil sentada en el nuevo escritorio al fondo del aula. No se había movido. No había hablado. Ni siquiera se había movido en su asiento. Simplemente permanecía allí sentado, con la espalda perfectamente recta, la mirada fija en la nuca de Shoji. Su quietud era una fuerza gravitacional, un agujero negro de silencio que atraía hacia sí toda la energía y el ruido de la sala. Los estudiantes intentaban no mirar, pero esto solo los hacía más conscientes de él, una presencia fantasmal percibida en su visión periférica. Cuando por fin sonó el timbre, Gaara fue el primero en moverse. Sin perder un segundo, guardó su libreta vacía y un solo lápiz en su nueva mochila. Se levantó, sin hacer ruido al caer la silla, y caminó hacia la puerta. Toda la clase contuvo la respiración al pasar, y una ola de silencio lo siguió. No miró a ninguno. Abrió la enorme puerta, salió al pasillo y desapareció. La puerta se cerró con un golpe fuerte. Durante 5 segundos, el aula permaneció en completo silencio. Entonces, como si se hubiera roto un hechizo, una exhalación colectiva y estremecedora recorrió a los estudiantes. La erupción no comenzó como un grito, sino como un aluvión de susurros de pánico. No puedo creerlo, susurró Kaminari Denki, con su habitual alegría desaparecida, reemplazada por una expresión de sorpresa y palidez. ¿De verdad está aquí? Aizawa-sensei no bromeaba. Sus ojos, susurró Mina Asido, abrazándose. ¿Viste sus ojos? Están tan vacíos. Era como si nos mirara a través de la mirada. El miedo y la confusión, ahora expresados, rápidamente comenzaron a transformarse en ira. Fue Katsuki Bakugo quien le dio a esa ira su forma explosiva. Dio un puñetazo contra su escritorio, el sonido hizo que varios de sus compañeros se sobresaltaran. «Créelo», gritó, con un rugido áspero y furioso que llenó la sala. «Ese bastardo está aquí de verdad. Y esos malditos profesores esperan que nos quedemos aquí sentados y hagamos como si fuera un martes normal. ¿Me estás bromando? Bakugo, tu idioma y empezó Irida, cortando el aire con la mano, pero su voz carecía de su habitual fuerza autoritaria. Él también estaba profundamente inquieto. Cállate, 4 ojos. Gruñó Bakugo, volviéndose hacia la clase. ¿Qué estamos esperando? A que se vuelva loco y nos entierre a todos en la arena otra vez. Deberíamos darle una paliza hasta que entienda que no es bienvenido aquí y se arrastre de vuelta al agujero del que salió. Ay, tío, espera. Dijo Kirishima, levantándose y extendiendo las manos en un gesto apaciguador. Su rostro, normalmente una máscara de confianza masculina, estaba preocupado. Entiendo que estés enojado. Todos estamos asustados. Pero, ¿atacar al nuevo? Aunque lo esté, ya sabes, eso no es heroico. Eso es lo que hacen los villanos. Las palabras de Kirishima quedaron suspendidas en el aire, un simple pero contundente desafío moral. Bakugo se burló, pero no tuvo respuesta inmediata.
La clase se sumió en un silencio incómodo. Tenía razón. Eran héroes en formación. No podían recurrir a la violencia callejera. Pero, entonces, ¿qué se suponía que debían hacer? ¿Cómo podrían sentirse seguros? Miraron a los líderes no oficiales de su clase, con expresiones que mezclaban miedo y súplica. Fue Shoto Todoroki quien habló, su voz tan tranquila y fría como el hielo que manejaba, cortando el torbellino emocional. Kirishima tiene razón, dijo, recorriendo la sala con sus ojos heterocromáticos. Vencerlo es ilógico. Nos suspendería y no resolvería nada. Pero, hizo una pausa, encontrando brevemente la mirada de Bakugo, tu objetivo no es del todo erróneo. Su presencia es un problema. Una variable que amenaza la estabilidad de esta clase. Los estudiantes escucharon atentamente. La lógica serena de Todoroki fue un salvavidas en un mar de caos emocional. Atacarlo físicamente es grosero, continuó Todoroki en voz baja y deliberada. Pero somos estudiantes de la mejor academia de héroes del país. Disponemos de otras armas más efectivas. Tenemos el Festival Deportivo de la UA. Una nueva ola de susurros recorrió la habitación a medida que empezaron a comprender. Aizawa Sensei dijo que participaría, declaró Todoroki, con la mirada fija y concentrada. Es el escenario definitivo para un poder abrumador. Si demostramos, tanto colectiva como individualmente, que está total y absolutamente superado, si dejamos claro mediante una competición legítima y sancionada que no puede aspirar a nuestro nivel, la presión psicológica será inmensa. Comprenderá que no pertenece aquí. Podría decidir irse por voluntad propia. El plan se asentó en el aula. Era frío. Era calculador. Y para un grupo de adolescentes aterrorizados que se sentían impotentes, era perfecto. Es una solución estructurada y lógica, dijo Ida, subiéndose las gafas por la nariz, aferrándose al plan como una forma de restablecer el orden. Estaríamos usando un evento escolar oficial para establecer la jerarquía de poder. No es acoso, es competencia. Sí. Intervino Kirishima, con una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro mientras encontraba la manera de conciliar su moral con su miedo. Le demostraremos nuestro espíritu de lucha. Un desafío justo en el escenario más grande. Esa es una forma varonil de afrontarlo. Yao Yorozu, quien había estado escuchando con expresión preocupada, finalmente asintió. Es una manera de abordar nuestras preocupaciones sin recurrir a la justicia por mano propia. Estoy de acuerdo con esta medida. La idea se extendió como la pólvora. Era una forma heroica de ser crueles. Era una forma de canalizar su miedo y su ira hacia un objetivo común. Aislar y rechazar a su nuevo compañero de clase bajo el estandarte aceptable de la rivalidad escolar. Solo 2 estudiantes permanecieron en completo silencio. Uraraka Ochako miró a Izuku Midoriya, al otro lado de la sala. Tenía la cabeza gacha, los puños apretados sobre el escritorio, y su expresión era una máscara de agitación interior. Podía ver el silencioso y vehemente desacuerdo en la tensa línea de sus hombros. Lo vio mirar hacia el escritorio vacío al fondo de la sala, con una expresión de profundo y triste temor en el rostro. No estaba de acuerdo. Pero, contra la voluntad unida y decidida de toda la clase, no tuvo las palabras ni el coraje para hablar. La energía frenética y temerosa de la sala había sido reemplazada por algo nuevo. Un propósito frío y unificado. Ya no eran solo una clase de estudiantes asustados. Eran una jauría de cazadores que acababa de elegir a su presa. El sol comenzaba a ponerse, sus largos rayos anaranjados se filtraban oblicuamente a través de las enormes ventanas, proyectando largas sombras en el aula. La batalla por el lugar de Gaara en la valla había comenzado. Y no se libraría con explosiones y hielo en el calor del momento, sino con susurros a la luz, con indiferencia en los pasillos y con el peso unificado y aplastante de su rechazo colectivo. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 23. La isla y los observadores. Capítulo 23. La isla y los observadores. El camino a la escuela a la mañana siguiente fue una lección de observación. Gaara se movía entre la multitud de estudiantes riendo, charlando, apresurándose hacia sus academias como una piedra en un arroyo, con la corriente de la vida fluyendo a su alrededor, dejándolo intacto. Vestía el uniforme de la UA, una piel que aún le resultaba extraña y le quedaba mal. El peso de la calabaza de arena en su espalda era una presencia familiar y arraigada en un mundo que se había vuelto profundamente inestable. No miraba a los demás estudiantes, y ellos, en su mayoría, no lo miraban a él. Era solo una figura más en el ajetreo matutino. Ese anonimato se desvaneció en el momento en que cruzó las imponentes puertas de Oahai. Aquí, no era anónimo. Era infame.
Mientras caminaba por los largos y soleados pasillos hacia su aula, sintió el cambio. Las conversaciones bajaban de volumen al acercarse, luego se detenían por completo al pasar, solo para estallar en un torrente de susurros en cuanto se daba la espalda. Podía sentir sus ojos sobre él, un centenar de pequeños puntos de presión. Eran miradas de miedo, de curiosidad morbosa, de desdén puro y puro. Era el villano de las noticias, el monstruo de la USG, una representación viviente del terror que todos habían presenciado en televisión. No reaccionó. Había aprendido hacía mucho que cualquier reacción, una mirada, un ceño fruncido solo alimentaría su miedo. Se replegó en sí mismo, su rostro convirtiéndose en una máscara más perfecta de plácido vacío, sus ojos verde azulado fijos en el camino que tenían por delante. Era una isla, y estos susurros eran solo el sonido de las olas del océano rompiendo en costas que jamás podrían alcanzar. El aula seguía igual. Un silencio tenso se apoderó de él al entrar, y no se disipó hasta que se sentó en su pupitre del fondo. El aire estaba cargado con la resolución tácita y unificada de sus compañeros. No lo miraron, pero su evasión fue un acto consciente y coordinado. Era un muro de silencio, más formidable que cualquier barrera de hielo o arena. Esta guerra fría de aislamiento alcanzó su cénit en el bullicioso y caótico corazón de la escuela. La cafetería. La sala era un hervidero de vida. El aire se impregnaba de los deliciosos aromas de la comida expertamente preparada de lunch rush, la charla ruidosa y superpuesta de cientos de estudiantes, el tintineo de bandejas y cubiertos. Era el centro social de la UA, un espacio luminoso y vibrante donde se forjaban amistades y se avivaban rivalidades. Para Gaara, era un país extranjero. Se movió metódicamente por la fila, tomando una sencilla bandeja de curry y arroz. El héroe profesional de Lunch Rush le hizo un gesto de aprobación, como hacía con todos los estudiantes, pero su postura alegre era una fracción de segundo demasiado lenta, y su habitual voz resonante un poco más apagada. Incluso los héroes se mostraron cautelosos. Con la bandeja en la mano, Gaara examinó la enorme y abarrotada sala. Era un mar de mesas, cada una un espacio de interacción social. Localizó su objetivo. Una pequeña mesa para 2 personas en el rincón más apartado y tranquilo, cerca de un gran ventanal que daba al campo de entrenamiento. Era el lugar de máximo aislamiento. Empezó a caminar hacia allí. El viaje fue como partir el Mar Rojo. Los estudiantes lo veían venir e inconscientemente se apartaban, acercando sus sillas y creando un camino despejado para él. Nadie lo miraba a los ojos. Miraban a la comida, a sus amigos, al techo. A cualquier parte menos a él. Al llegar a la mesa y sentarse, se formó un perímetro tangible de vacío a su alrededor. Las mesas contiguas, antes llenas, de repente albergaron a estudiantes que habían terminado de comer y se marcharon en un éxodo silencioso pero apresurado. El resultado fue un círculo de espacio vacío, una zona de cuarentena perfecta con él en su epicentro. Comió. Lo hizo con una precisión lenta y mecánica, sin saborearla. Su atención estaba completamente centrada en el exterior. Observó a los demás estudiantes. Observó a Ida cortar el aire mientras explicaba un concepto a un caminar y con aspecto confundido. Observó a Mina Asido y Toru Agakure reírse tanto que Asido casi se cae de la banca. Observó a Bakugo y Kirishima discutir a gritos sobre quién podía comer la comida más picante. Los observó a todos, a estas extrañas y vibrantes criaturas, con la curiosidad distante de un zoólogo que estudia una especie recién descubierta. Catalogó sus interacciones, sus expresiones, su relajada camaradería. Era un mundo de rituales complejos y lenguajes tácitos que jamás comprendería. Él no formaba parte de su ecosistema. Era una especie diferente e invasora, y la fauna local, sabiamente, se mantenía a distancia. Desde una mesa mucho más cercana al centro de la habitación, 2 de esas criaturas lo observaban. Solo, se queda ahí sentado, dijo Uraraka Ochako, con la voz baja y preocupada. Tocó su mochi con un palillo, perdiendo su habitual apetito burbujeante. No habla con nadie. No mira a nadie. Es, muy triste, la verdad. Izuku Midoriya no dijo nada. Miraba fijamente la figura solitaria en la esquina, con un profundo y doloroso conflicto revolviéndose en sus entrañas. Vio las sillas vacías alrededor de la mesa de Gaara. Vio los susurros y las miradas incisivas. Vio el plan frío y calculado de sus compañeros en su efecto total, silencioso y brutal. Y Ida, que había estado detallando su entrenamiento preliminar para el festival deportivo, finalmente notó su distracción. ¿Les pasa algo? Se trata del nuevo estudiante, admitió Uraraka.
El plan que Todoroki-kun ideó, simplemente parece incorrecto. ¿Te equivocas? Respondió Ida, ajustándose las gafas. Al contrario, es una acción perfectamente lógica y no violenta. Estamos utilizando un evento escolar para establecer dominio y animar a un elemento volátil a retirarse. Es la solución más racional. Luego se puso de pie. Disculpen, tengo que comprar otro cartón de leche para una salud sea óptima. Mientras Ida se marchaba, Uraraka se volvió hacia Midoriya con expresión seria. Deku-kun, has estado callado sobre esto desde ayer. Tú tampoco estás de acuerdo, ¿verdad? Midoriya bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Sintió una profunda vergüenza por su silencio en clase. Quiso protestar, pero no le salieron las palabras. No lo sé, confesó finalmente, con voz apenas audible. Lo que hizo en la USG fue aterrador. Nunca había sentido un poder así. Pero, respiró entrecortadamente. Por su aspecto, después de que el señor Aizawa lo golpeara, parecía un niño asustado. Y All-Might está arriesgando su reputación con él. Debe haber algo en él. Finalmente miró a Uraraka. Sus ojos verdes reflejaban una sinceridad desesperada. Siento que se supone que somos héroes. Se supone que debemos salvar a la gente. Y lo que hace la clase, no se siente como salvar. Se siente como patear a alguien que ya está en el suelo. El rostro de Uraraka se suavizó con empatía. Sé a qué te refieres, dijo en voz baja. Para ser honesta, me asusta. Muchísimo. Cuando esa arena perseguía a Todoroki-kun, estaba aterrorizada. Pero, miró hacia la mesa de Gaara. En mi familia, siempre hemos tenido que esforzarnos muchísimo para conseguirlo todo. Sé lo que es que te menosprecien o te juzguen incluso antes de conocerte. No quiero ser ese tipo de persona. No quiero tener prejuicios contra alguien que podría ser simplemente una víctima. Su conversación tranquila y sincera fue interrumpida por un movimiento. Gaara había terminado de comer. Se levantó, con la bandeja en la mano, y emprendió la larga caminata hacia el área de desechos. Su camino lo llevaría directamente frente a su mesa. Al acercarse, la conversación se apagó. Ambos levantaron la vista, con el corazón latiendo de repente un poco más rápido. Era el momento. Una oportunidad. Un momento para decir algo. Para ofrecer un simple hola. Para romper el sofocante muro de silencio. Llegó a la altura de su mesa. Sus ojos verde azulado, vacíos y enormes, se encontraron con los de Midoriya por un fugaz instante. Midoriya abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. ¿Qué podía decir? Disculpa que mis compañeros planeen quebrarte psicológicamente en el festival deportivo. El momento pasó. Gaara apartó la mirada y siguió caminando, con pasos silenciosos y postura rígida. La oportunidad se había esfumado. Desechó su bandeja y salió de la cafetería, dejando atrás el ruido, la vida y los dos estudiantes que eran los únicos en toda la escuela que lo veían como algo más que un monstruo. Uraraka dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Miró a Midoriya, cuyo rostro era una máscara de frustración y autorreproche. La distancia entre ellos y el nuevo estudiante parecía inimaginablemente grande, un abismo de miedo y trauma que no podía cruzarse con un simple saludo. Midoriya miró los rostros decididos de sus compañeros de clase, todos unidos en su guerra fría, y luego la puerta vacía por la que acababa de desaparecer el chico solitario. ¿Cómo? Pensó con una sensación de pavor instalándose en su estómago, ¿puedes ofrecerle una mano a alguien que ni siquiera te deja acercarte lo suficiente para hablar? Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. El peso de la bondad. Capítulo 24. El peso de la bondad. El timbre final fue una liberación. No para Gaara, sino para los otros 19 estudiantes del aula 1A. Para él, era simplemente la señal para comenzar la siguiente fase de su silenciosa y solitaria rutina. Mientras sus compañeros estallaban en la ruidosa y caótica energía que marcaba el final de la jornada escolar reuniéndose en grupos, discutiendo planes, quejándose de las tareas, Gaara guardó metódicamente su único cuaderno en su mochila. Se levantó, sin hacer ruido, y caminó hacia la puerta. No necesitaba mirar para sentir sus miradas sobre él. En cuanto empezó a moverse, un silencio se apoderó de las conversaciones más cercanas. Era como una piedra arrojada a un estanque, y las ondas de silencio y sospecha se extendían desde él. Mantenía la mirada fija al frente, su rostro como una máscara de serenidad. Hacía tiempo que había dominado el arte de construir muros dentro de muros. Sus miradas no podían penetrar el primero, y sus susurros jamás podrían alcanzar el último.
El camino a casa era un viaje a través de un mundo que no era el suyo. Era un fantasma en el vibrante y viviente tapiz de la ciudad después de la escuela. Observaba a otros estudiantes de otras escuelas caminar en grupos ruidosos y alegres, compartiendo chistes, comprando bocadillos a los vendedores ambulantes. Los observaba con la mirada distante y analítica de quien estudia una especie extranjera. Su risa fácil, sus empujones casuales, su camaradería irreflexiva. Era un lenguaje que podía reconocer, pero que jamás podría llegar a hablar. Llegó al limpio y moderno edificio de apartamentos que ahora era su celda. Contrastaba marcadamente con las ruinas abandonadas y decadentes que había habitado durante la mayor parte de su vida. Este lugar era un símbolo del mundo normal y ordenado que ahora se veía obligado a habitar, y lo hacía sentir como un impostor a cada paso. Metió la mano en el bolsillo y sus dedos se cerraron sobre los bordes fríos y afilados de la llave. La sensación seguía siendo desconcertante y desconocida. Durante años, su casa había sido un lugar con la puerta rota, un lugar al que nadie quería entrar. La seguridad había sido solo su arena. Ahora, poseía este pequeño objeto metálico. Una llave implicaba algo que valía la pena proteger, un espacio privado, personal. Era un concepto que aún le costaba comprender. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en el silencioso pasillo. Empujó la puerta, entró y la cerró tras él. El fuerte clic de la cerradura lo aisló del mundo exterior. Ahora se encontraba en un lugar de absoluto silencio. Era un silencio distinto al de su celda. Aquello había sido un vacío muerto y estéril. Este era un silencio lleno de la presencia de cosas. Un sofá, una mesa, una cama, una ventana que daba a un mundo vivo. Era el silencio de un hogar que esperaba una vida que él no sabía cómo vivir. Sus ojos se posaron inmediatamente en la caja aislante que se encontraba justo sobre el pequeño mostrador de su cocina. No había estado allí esta mañana. Su primera reacción fue una oleada de sospecha pura y arraigada. Su cuerpo se tensó, y el vacío omnipresente donde antes residía su conexión con el don le dolía con un instinto fantasmal que le obligaba a alzar un escudo. ¿Una trampa? ¿Un truco? Se acercó lentamente, rodeándolo como un animal cauteloso ante un objeto extraño en su territorio. Encima de la caja había un solo trozo de papel, cuidadosamente doblado. Su nombre, Gaara, estaba escrito con una caligrafía precisa y elegante. Con dedos vacilantes, lo recogió y lo desdobló. El mensaje estaba impreso, no escrito a mano, y era tan formal y estructurado como el héroe que presumiblemente lo había dejado. Gaara, según el acuerdo con Olmig, seré responsable de sus necesidades materiales durante su período de prueba en UA. Confío en que permanezca en el camino correcto y no traicionará la gran fe que él ha depositado en usted. Adjunto su cena. Un servicio de mi agencia le entregará un suministro similar diariamente. Si necesita algo más, ropa adicional, material escolar, etc., no dude en dejar una solicitud por escrito en este mismo lugar. Se le atenderá. El mejor Giannis Gaara leyó la nota 2 veces. El tono era rígido, impersonal, las palabras de un hombre que cumplía con su deber. Y, sin embargo, el acto en sí era algo completamente distinto. Miró la nota formal y distante y luego la caja. Levantó la tapa lentamente. El aroma que emanaba era cálido y rico. No era una pasta nutritiva ni un simple curry de cafetería. Era una comida cuidadosamente preparada. Un trozo de salmón a la plancha, una porción de arroz al vapor y una colorida variedad de verduras cocidas. Comida hecha con cariño y dedicación. Un acto de bondad. Se quedó allí un buen rato, mirando la comida, con la nota aún en la mano. Las contradicciones de su nueva vida se estaban convirtiendo en un peso abrumador. En la escuela, se encontró con un muro de hostilidad coordinada, un plan para quebrantar su espíritu y expulsarlo. Pero allí, en su aislamiento, lo estaban cuidando. Lo estaban cuidando. Lentamente, se acercó a la mesa. Sacó un plato y un juego de palillos del pequeño cajón de la cocina, imitando torpemente los rituales que había visto realizar a otros. Puso la comida en el plato y se sentó a comer. El silencio del apartamento lo oprimía mientras comía, roto solo por el suave chasquido de sus palillos contra el plato de cerámica. En ese silencio, los acontecimientos del día se repetían en su mente con una claridad perfecta y dolorosa. Vio el rostro de Bakugo, contraído por un odio puro y simple. Oyó la voz fría y clínica de Todoroki exponiendo el plan para su destrucción psicológica. Sintió el peso de las 100 miradas temerosas y desdeñosas en el pasillo. Vio la breve y conflictiva compasión en los ojos de Midoriya y Uraraka. Le habían dado una oportunidad, una llave, un uniforme.
Pero parecía que solo lo habían trasladado de una jaula a otra, esta simplemente más espaciosa y llena de un tormento más sofisticado. Una profunda y dolorosa oleada de soledad lo invadió, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido en su apartamento abandonado. Allí, su soledad había sido parte de su existencia. Aquí, era un arma utilizada activamente en su contra. El dolor intenso y desconocido en su pecho aumentó, convirtiéndose en una presión casi insoportable. Una lágrima ardiente escapó de su ojo, trazando un camino limpio a través de la mugre de sus pensamientos antes de caer sobre la mesa con un chapoteo silencioso. Y en respuesta a su dolor silencioso y abrumador, la calabaza en el suelo a su lado se movió. No fue una erupción. Fue un suspiro suave y silencioso. Un río lento y suave de la arena más fina y cálida brotó de la boca de la calabaza. No la arena muerta e inerte del mundo exterior, sino su arena, la arena que formaba parte de él. Se acumuló en el suelo y luego se elevó, no como un muro ni un arma, sino como una serie de suaves zarcillos que lo abrazaban. Fluyó por las patas de su silla. Envolvió suavemente sus hombros temblorosos, una manta reconfortante y pesada. Formó un suave cojín de apoyo tras su espalda y se posó en su regazo, una presencia cálida y viva en la habitación fría y vacía. Fue un abrazo, forjado desde la esencia misma de su maldición. Gaara dejó de comer. Permaneció inmóvil en la penumbra cada vez más profunda del apartamento, con el rostro hundido entre las manos. Estaba solo, pero no del todo. Estaba envuelto en un suave y protector capullo de su propio poder, la única constante, el único consuelo que había conocido. El peso de la bondad del mundo era, por ahora, demasiado pesado para soportarlo solo. Pero su maldición, recordó, también era su más antiguo y único amigo. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25. El día de la prueba. Capítulo 25. El día de la prueba. Pasaron 3 días. Para Gaara, fueron una eternidad en un estado de suspensión silenciosa e hiperconsciente. La Guerra Fría en el Aula 1A se había convertido en la nueva y brutal norma. Era una guerra que no se libraba con dones, sino con el peso aplastante y silencioso del rechazo unificado. Durante las clases, una burbuja perfecta e invisible de vacío existía alrededor de su escritorio. Si un profesor hacía una pregunta a su sección del aula, los demás estudiantes fingían estar absortos en sus apuntes, con la mirada fija hacia abajo, creando un vacío de participación que el profesor inevitablemente tenía que sortear. Durante el entrenamiento de combate, el patrón continuaba. Cuando Aizawa les ordenaba que formaran parejas, se producía una frenética y silenciosa pelea, dejando a Gaara como el inevitable remanente solitario. Gaara, entrenarás en solitario contra los robots de entrenamiento, decía Aizawa con su voz monótona y plana, sin disculparse ni animarse. Gaara procedía entonces a desmantelar las máquinas en silencio, sin esfuerzo y de forma aterradora. Su fría eficiencia solo contribuía a aumentar la brecha de miedo y aprensión entre él y sus compañeros. A pesar de todo, permaneció como una máscara de plácido vacío. Soportó las miradas, los susurros y el profundo y sofocante aislamiento con una quietud que desconcertaba profundamente a quienes lo presenciaban. Pero tras sus impasibles ojos verde azulado, no permanecía inactivo. Observaba. Aprendía. Observaba el poder explosivo y arrogante de Bakugo. Analizó la fría y abrumadora precisión de Todoroki. Observó las astutas e inesperadas estrategias de Midoriya. Era un espectador silencioso, recopilando datos sobre el extraño, vibrante y hostil nuevo ecosistema en el que había sido arrojado. Cada noche, regresaba al apartamento silencioso y soleado. Encontraba la caja de comida, a veces con una nueva nota formal de Besgeanist preguntando por sus útiles escolares. Y comía solo, la desconcertante amabilidad de sus benefactores invisibles contrastaba marcadamente con el frío y duro muro de rechazo que enfrentaba a diario. Luego llegó el día del Festival del Deporte. El aire alrededor de la preparatoria UA era diferente. Era electrizante, vibraba con la energía de un evento nacional. Las calles estaban abarrotadas de gente, con los rostros iluminados de emoción. Helicópteros de noticias sobrevolaban en círculos como aves de rapiña metálicas. La escuela, usualmente un bastión de la educación, se había transformado en el epicentro de la obsesión heroica de la nación. El vestuario de la clase 1A era un hervidero de nervios. Era un espacio amplio y funcional con azulejos fríos y taquillas metálicas, pero hoy se sentía pequeño y sofocantemente tenso. Cada estudiante lidiaba con su ansiedad a su manera.
Bakugo caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, sus palmas emitiendo pequeñas e impacientes descargas de nitroglicerina. Iida realizaba una serie de estiramientos vigorosos y ruidosos, animando a gritos a sus compañeros. Midoriya estaba acurrucado en un rincón, pálido, murmurando un torrente frenético e interminable de estrategias para sí mismo. Todoroki estaba sentado solo en un banco, completamente inmóvil, con una fina capa de escarcha extendiéndose por el metal bajo su mano derecha, su concentración era tan intensa que era una fuerza palpable. Y en el rincón más alejado de todos, como una isla en este mar de agitación, estaba Gaara. Ya se había puesto el uniforme de gimnasio de la UA. Simplemente estaba sentado en el suelo, con la espalda contra el frío metal de una taquilla, con la calabaza de arena a su lado. Los observaba a todos, un observador silencioso y ajeno. La puerta se abrió y el ruido se redujo al instante. Shota Aizawa permaneció allí, aún envuelto en sus vendajes, con el aspecto de un fantasma que había regresado para atormentarlos. Sus ojos cansados recorrieron la habitación y, sin reconocer a nadie más, se dirigió directamente al rincón de Gaara. Toda la clase observaba, olvidando sus propios preparativos. Aizawa se detuvo frente a él, mirando hacia abajo. En su mano, sostenía un uniforme de gimnasia de la UA cuidadosamente doblado. Era de Gaara. «Esto es tuyo», dijo Aizawa con una voz grave y áspera que no transmitía calidez. «Las reglas exigen que todos los participantes lo usen». Gaara tomó el uniforme sin decir palabra. Al hacerlo, Aizawa se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro intenso y privado, dirigido solo a Gaara. «Escúchame, y escúchame con atención», susurró, clavando su único ojo visible en el de Gaara. «Hoy hay 1.000.000 de ojos ahí fuera. Héroes profesionales, medios de comunicación, todo el país. Todos te estarán observando. La comisión ha emitido un comunicado. Saben quién eres. Saben lo que hiciste. Para ellos, eres un villano disfrazado». Dejó que las brutales palabras penetraran en él, un veneno destinado a aclarar, no a matar. «Este no es un festival para ti», continuó Aizawa, con una voz tan afilada e implacable como el filo de una navaja. «Este es tu único juicio público. Cada acción que realices, cada don que manifiestes, cada oponente al que te enfrentes, todo será examinado minuciosamente. Demuéstrales, y más importante aún, demuéstrame a mí, que perteneces aquí». Se irguió ligeramente. «O demuéstrame que tengo razón, y tu tiempo en esta escuela terminará antes de que se ponga el sol hoy». Gaara levantó la vista del uniforme que sostenía en sus manos y se fijó en la intensa y oscura mirada de su maestro. Sintió el peso aplastante del ultimátum, el desafío imposible que se le presentaba. No veía camino a la victoria, ninguna manera de ganarse la aprobación de un mundo que ya lo había juzgado. Pero tampoco sentía miedo. No tenía nada que perder. Él hizo un único y brusco gesto de comprensión. Aizawa sostuvo su mirada por un momento más, luego se giró y salió del vestuario sin decir otra palabra. La escena se trasladó a la enorme sala de espera de hormigón designada para la clase 1A. El aire era fresco y tenue, un marcado contraste con la brillante luz del sol que sabían que los esperaba. La única luz provenía del otro extremo de la sala, la brillante y rectangular boca del túnel que conducía al corazón del estadio. El rugido distante y constante de la multitud era un trueno bajo y potente que vibraba a través del suelo, el sonido de 100.000 personas esperando para emitir su juicio. Los estudiantes estaban reunidos, su energía nerviosa en su punto máximo. Todoroki acababa de declararle la guerra fría e impactantemente a Midoriya. Bakugo irradiaba un aura de pura y desenfrenada intención asesina, ansioso por demostrarle al mundo que era el más fuerte. El aire vibraba con su ambición y rivalidad. Gaara permanecía apartado, cerca de la pared, observando sus rituales alienígenas de desafío y orgullo. Su única ambición era sobrevivir. Su prueba no era ganar, sino simplemente existir. Existir en esta luz cegadora sin ser consumido por ella, ni por la oscuridad interior. La enorme puerta al final de la habitación comenzó a abrirse con un gemido bajo, inundando el túnel con una luz brillante y celestial. Tenya Iida, en su papel de representante de la clase, dio un paso adelante, con su postura rígida y determinada. «Todos, es la hora», anunció, su voz atravesando la tensión. «Mostrémosles la fuerza de la clase 1A». Una ola de energía decidida y nerviosa surgió a medida que los estudiantes comenzaron a ingresar al túnel, sus siluetas recortadas contra la luz brillante. Gaara los vio partir. Entonces, respiró hondo. El rugido de la multitud invisible lo invadió, el sonido del mundo que lo había expulsado.
El mundo que ahora lo esperaba. Su prueba había comenzado. Dio el primer paso silencioso hacia el túnel, caminando hacia la luz y hacia su futuro incierto. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 26. Capítulo 26. El rugido y el silencio. Mi nueva historia, Ma. Ben 10 por fin está disponible. Espero que la vean más adelante. También aparece Gwen. Capítulo 26. El rugido y el silencio. El túnel era un pasaje de hormigón y sombras, una garganta larga y oscura que conducía al corazón de la bestia. El aire en su interior era fresco y quieto, un marcado contraste con la tensión eléctrica que vibraba entre los estudiantes de la clase 1A. La única luz provenía del brillante y cegador rectángulo blanco al fondo, un portal a otro mundo. El único sonido era el suave y nervioso arrastrar de 2 docenas de pares de zapatillas deportivas en el suelo y el rugido cada vez más sordo y apagado de la multitud, un sonido que se oía menos y se sentía más. Una vibración profunda y resonante que latía a través de los cimientos del estadio. Izuku Midoriya temblaba visiblemente, con las manos apretadas y relajadas a los costados mientras murmuraba una frenética letanía de estrategias. Tenbia Ida marchaba con una postura rígida y formal, como si su simple paso pudiera imponer orden en el caos que se avecinaba. Uraraka Ochako respiraba hondo para calmarse, con las mejillas hinchadas y los ojos abiertos, con una mezcla de terror y emoción. Gaara caminaba cerca de la parte de atrás del grupo, una figura solitaria que se movía con paso tranquilo y pausado. Era una isla de calma desconcertante en medio de su mar de ansiedad. Entonces, una presencia empezó a caminar a su lado. No necesitó mirar para saber quién era. La energía explosiva, apenas contenida, era inconfundible. Katsuki Bakugo había aminorado deliberadamente su paso agresivo, dejando pasar a sus compañeros hasta que estuvo caminando hombro con el silencioso chico pelirrojo. Gaara continuó mirando al frente, pero desvió la mirada lo suficiente para reconocer al otro chico por el rabillo del ojo. «No mereces un lugar entre nosotros», gruñó Bakugo, con una voz grave y amenazante, más amenazante que sus rugidos habituales. Tampoco miró a Gaara. Sus ojos carmesí estaban fijos en la luz brillante al final del túnel. «Y voy a hacer que te arrepientas de haber aceptado la oferta de unirte a esta academia, bastardo sin cejas». El insulto fue crudo, personal y provocador. Era un arma que probablemente había funcionado con todos los oponentes a los que Bakugo se había enfrentado. Pero en Gaara, no tuvo efecto. Por un fugaz y tenue instante, la calma de Gaara no vio las paredes de hormigón del túnel, sino un destello de memoria. Los rostros desdeñosos de los niños del pueblo, con la boca torcida al escupir la palabra monstruo. Vio el destello de las piedras que lanzaban, que siempre habían sido detenidas por un escudo de arena que no podían comprender. Sintió el aguijón fantasma de toda una vida de odio, un odio tan vasto y omnipresente que las palabras furiosas de Bakugo no eran más que una gota insignificante en un océano infinito y amargo. Había oído cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. La expresión de Gaara no cambió. Lenta y deliberadamente, cerró los ojos por un segundo, dejando que los oscuros recuerdos se desvanecieran. Luego los abrió de nuevo, apartando la mirada de Bakugo y fijándola firmemente en la brillante luz blanca al final del túnel. No se enfrentaría a los fantasmas del pasado. Simplemente caminaría hacia el futuro incierto. Y luego, emergieron. La transición fue un asalto físico a los sentidos. Salieron del oscuro y sordo túnel y entraron en un colosal caldero de luz y sonido. El rugido de decenas de miles de personas, un sonido que había sido un trueno sordo, se convirtió en una ola ensordecedora y abrumadora que los inundó, haciendo vibrar los ojos de Gaara. El estadio era una estructura impresionante e imposible, testimonio de la obsesión mundial por los héroes, y cada asiento estaba lleno de espectadores que vitoreaban y ondeaban banderas. «Y aquí están, damas y caballeros». Resonó una voz, amplificada a un volumen divino, desde los altavoces. Era el micrófono Proero Present Mic, el anunciador del evento. La clase que enfrentó el peligro verdadero y ni siquiera parpadeó. Las estrellas milagrosas que repelieron una invasión villana. Hagan ruido por los alumnos del curso de héroes de la clase 1A. El rugido de la multitud se intensificó, una fuerza física de pura adoración. El efecto en los compañeros de Gaara fue inmediato y electrizante. Kirishima llenó los ojos de lágrimas mientras alzaba el puño, gritando sobre lo masculina que había sido la recepción. Kaminari posó con una sonrisa cursi, intentando parecer genial ante las cámaras. Mineta lloraba por otra razón, abrumada por la atención.
Uraraka, con el rostro enrojecido por un rubor brillante y nervioso, saludó con la mano, vacilante, a las multitudes que lo vitoreaban. Estaban disfrutando del amor y la admiración de un mundo que ya los había elegido como sus futuros campeones. Gaara, sin embargo, bajó la mirada. Contempló el vibrante césped verde del campo, con los puños apretados a los costados. Lo comprendió con una claridad perfecta y escalofriante. Esa ovación ensordecedora, esa oleada de adoración, no era para él. Era una celebración de los héroes que habían sobrevivido a la USG. Él había estado en el otro bando. De hecho, vitoreaban por su derrota. Él era el villano en la historia de su triunfo. En lo alto, en un palco privado con mampara de cristal, Yaji Toshinori observaba la escena en un gran monitor. Una leve sonrisa de orgullo se dibujó en sus labios al ver a sus alumnos entrar en la arena, con rostros que mezclaban determinación y asombro juvenil. Su mirada se posó en dos figuras. Observó al joven Midoriya, su sucesor, un manojo de nervios tembloroso y un potencial ilimitado. Luego, su mirada se desvió hacia la pequeña y solitaria figura al fondo del grupo. Vio a Gaara mirando hacia abajo, rechazando la aclamación de la multitud, una isla de soledad en un mar de celebración. La sonrisa de Toshinori se desvaneció levemente, reemplazada por una mirada de profunda preocupación paternal. El camino que le esperaba a ese chico era el más empinado de todos. Present Mic continuó con sus presentaciones, su voz era un torbellino de energía. No han tenido tanto tiempo en pantalla, pero esta clase también está repleta de talento. Un aplauso para la clase 1B del curso de héroes. Las otras clases ingresaron al estadio, sus expresiones eran una mezcla de determinación y feroz rivalidad, sus ojos estaban fijos en las espaldas de la clase 1A. Cuando todos los estudiantes de primer año estaban reunidos en el campo, una nueva figura apareció en el escenario central. Era la heroína para adultos, Mig, quien hizo restallar su látigo y les dedicó a los estudiantes una sonrisa sugerente que provocó una oleada de rubores y gritos de alegría entre la multitud. Ahora, el juramento del atleta. Declaró. Representando a los estudiantes de primer año está el mejor puntuado en los exámenes de admisión de la OA, de la clase 1A, Katsuki Bakugo. Un murmullo bajo recorrió a los estudiantes reunidos. Bakugo, con su habitual ceño arrogante, subió al escenario. Se acercó al micrófono, miró a los cientos de compañeros con una expresión de absoluto desdén y habló con voz monótona y aburrida. Prometo, que voy a ganar. Todo el estadio quedó en silencio por un segundo, y luego estalló en una cacofonía de abucheos y gritos furiosos de las demás clases. Bakugo simplemente les dedicó una sonrisa desdeñosa y abandonó el escenario. Gaara se quedó en medio del caos resultante. Los estudiantes a su alrededor gritaban y discutían, con su espíritu competitivo encendido por la suprema arrogancia de Bakugo. Él, sin embargo, permaneció inmóvil, observando los extraños y apasionados rituales de orgullo y conflicto. Medianoche volvió a restallar su látigo, silenciando a la multitud. Ahora sí, que empiece la fiesta. El primer juego del festival de este año es. La enorme pantalla detrás de ella se iluminó, mostrando imágenes antes de fijarse en el resultado. Una carrera de obstáculos. Les explicó las reglas. Una carrera de 4 kilómetros alrededor de todo el estadio, donde sus peculiaridades no solo estaban permitidas, sino que se fomentaban. Mientras se mantuvieran en el circuito, todo era posible. Los cientos de estudiantes de primer año fueron conducidos hacia la línea de salida. Una enorme puerta monolítica que se alzaba sobre ellos como la entrada a un coliseo. El aire estaba impregnado de un intenso olor a ozono, sudor y anticipación mientras los estudiantes comenzaban a activar sutilmente sus dones, preparándose para la salida. Gaara encontró un espacio cerca de la parte trasera del grupo, lejos de los empujones. Miró la señal de salida sobre la puerta. Eran 3 enormes luces rojas. No estaba allí para ganar. Estaba allí para pasar una prueba. Resistiría. Demostraría que pertenecía a ese lugar. Ese era su único objetivo. La voz de Present Mic resonó en el estadio, llena de una excitación casi maníaca. Muy bien, jóvenes héroes. ¿Están listos? La primera luz roja se apagó. 3. El rugido de la multitud se convirtió en un sólido muro de sonido. 2. Los ojos verde azulado de Gaara se entrecerraron, su concentración era absoluta. 1. La última luz se apagó. Sonó un timbre ensordecedor. La puerta se abrió de golpe. Su prueba había comenzado.